Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. A fines de los años 90, en la ciudad de Haifa, en Israel, se hizo un experimento social. El objetivo, intentar cambiar un comportamiento perjudicial y generar en su lugar una conducta social positiva. Se trataba de evitar que los padres que tenían que pasar a buscar a sus hijos por la guardería llegaran tarde. ¿Cómo asegurar que estuvieran a tiempo y que no obligaran a un maestro a quedarse después de hora? La respuesta, un incentivo monetario para modificar una conducta negativa. En aquel caso, una multa. Los padres demorados debían pagar una suma de dinero. En una suerte de espejo invertido, el experimento resuena hoy en la Argentina. Me refiero a la novedad llamativa realmente que llega desde la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof acaba de decidir esta semana el pago de 500 pesos por día a los contagiados leves y a los casos sospechosos de la provincia para que efectivamente se aíslen. Es decir, una suerte de premio para desalentar el no aislamiento, la conducta social negativa que puede llevar a más contagios e incentivar el aislamiento, la conducta comunitaria beneficiosa. Casi una medida neoliberal en el medio de la épica colectiva de lucha contra el coronavirus. Curioso. El trabajo de Uri Nesi y Aldo Rusticini, los dos autores del experimento en las guarderías de Haifa, se hizo famoso y llegó a un paper, A Fine is a Price, una multa es un precio, publicado en el año 2000. La fama se debe a lo inesperado de sus resultados y a sus implicancias sociales que siguen vigentes. Los resultados fueron estos realmente contraintuitivos. En las guarderías donde se estableció la multa, de pronto, inmediatamente después de fijar el castigo monetario de un día para el otro, la llegada tarde de los padres se duplicaron respecto de las que se registraban antes de impuesta la multa. En cambio, en las guarderías donde no se aplicó esa penalidad, las tardanzas de los padres se mantuvieron estables. Rarezas del libre albedrío. En lugar de disuadir una conducta negativa, la multa incentivó la transgresión del horario. Para los padres, pagar una multa normalizaba la llegada tarde, que se convertía en una suerte de producto con precio, que además era bajo. Así, el incentivo económico eliminó además el incentivo moral, la culpa por dejar plantado a un maestro y a un hijo, que era el incentivo que realmente funcionaba para mantener a raya esa conducta negativa. Las consecuencias sociales, a veces paradójicas, de los incentivos monetarios quedaron bien descritas desde entonces. El juego entre incentivo económico, social y moral no siempre es lineal. A veces contradice el efecto buscado o genera efectos colaterales impensados. También en el caso de los 500 pesos de Kicillof, surgen varias cuestiones interesantes en ese sentido, llenas de consecuencias y de implicancias no solo sanitarias, sino también políticas. Bueno, en este caso, la primera cuestión. ¿Los responsables de gestionar la contención de la pandemia tienen evidencia precisa acerca de cómo actúan los ciudadanos, más allá de anteojeras ideológicas, para poder influir positivamente sus comportamientos? El caso del subsidio, tal como llama a los 500 pesos diarios el decreto 615-2020 de Kicillof, que crea el programa Acompañar de Albergues para la Atención y Recuperación de Pacientes COVID-19 leves, dispara esos interrogantes. Se lo plantea al equipo del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. La respuesta fue, y cito, no siempre se vincula con un documento científico o un documento técnico. Tiene que ver con qué pasa en los territorios. De hecho, el decreto no aporta datos o evidencia científica que sostenga la medida puntual y deja una serie de preguntas centrales sin plantear y, por supuesto, si no las plantea, tampoco las responde. ¿Hay precisión, por ejemplo, con encuestas sobre el motivo por el que los contagiados leves no se aíslan en los centros de aislamiento de la provincia? Desde el equipo del Ministerio de Salud Provincial explican que perder el escaso ingreso diario que tienen es uno de los motivos centrales para incumplir el aislamiento. Necesitan salir a trabajar. ¿Alcanza con un incentivo económico de 500 pesos para atacar esas razones? Si es que efectivamente están atadas a ese problema de pérdida de ingresos. Si fuera así, los contagios siguen, ¿cuenta la provincia con presupuesto suficiente como para sostener ese incentivo? Pero lo más preocupante, se analizaron los efectos colaterales indeseados que se pueden dar con la medida. Por ejemplo, si los enfermos leves no se aíslan y muestran
baja aversión al riesgo de seguir contagiando o de enfermarse gravemente o de que otros se enfermen gravemente, ¿alcanza con un incentivo de 500 pesos para alterar esa actitud? Y si sucede el peor de los efectos colaterales, es decir, que la posibilidad de contar con un ingreso de 500 pesos genere todavía mayor relajamiento de las conductas de cuidado, como el uso de barbijo y las medidas de distanciamiento social, en el marco de una aversión al riesgo de contagio. De ahí la segunda cuestión. El experimento de la multa en las guarderías instala el tema de la conducta humana. ¿Funciona linealmente o no, o todo lo contrario esta conducta? ¿Las personas son más impredecibles o más complejas o más libres? Aplicado a la política, obliga a plantear la cuestión de cómo concibe la política y la clase política en general y la política sanitaria en particular a los individuos cuyas vidas regula. ¿Qué peso le atribuye a sus deseos, su fuerza de voluntad, sus limitaciones, su compromiso colectivo y sus pulsiones privadas? La sociedad, la comunidad, el colectivo, los vecinos, no importa qué lenguaje político se elija, vistos ahora desde la libertad y su autorregulación en el caso de la gestión de Cava, o desde la disciplina o la solidaridad social, desde la perspectiva kirchnerista, o como se insiste ahora, desde las filas del oficialismo, la responsabilidad social, otra novedad, lo más cerca que el kirchnerismo está dispuesto a colocarse de la libertad individual. La provincia de Buenos Aires se enfrenta a un momento crítico en su curva de contagios, tal como lo reconocen sus autoridades. Y su voz sostiene, por ejemplo, un funcionario de salud de Cava que mira con atención lo que sucede en el conurbano. Lo que dice sobre los 500 pesos es: la medida es creativa. Interesante analizar esa palabra, creativa. No solo en términos de estrategia ante la pandemia, la medida es creativa también por la cuña que introduce en la concepción biopolítica del kirchnerismo. Ya no el héroe colectivo y la solidaridad social, sino la comprensión de su momento individualista que incumple con el mandato de solidaridad colectiva y gratuita. Ahora, la solidaridad o la responsabilidad social se premia con plata. En la Cava, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira, propone un proyecto similar por estos días que deja más claro esa dimensión individual. Y cito: recompensar de algún modo el sacrificio individual en pos del cuidado del conjunto social. El gran tema es si el incentivo económico propuesto interpreta mejor al individuo del conurbano. Los casos de las villas Azul, ubicada entre Quilmes y Avellaneda, y la Villa San Jorge en Tigre, están en la base de la decisión en la provincia. Y cito: fue donde más se complicó el tema del aislamiento. También fuentes del Ministerio de Salud de la provincia. En la Villa 31, en Cava, se dio la misma situación. Al principio de los contagios, sus vecinos eran reticentes a aislarse en los hoteles y centros de la ciudad. Los motivos eran varios, según fuentes oficiales. Miedo a que sus hogares fueran usurpados, miedo al Estado, comillas, vienen y te chupan. Se comentaban los vecinos con un lenguaje que reproducía temores de otras épocas de la historia argentina. Sin embargo, la curva en la Villa 31 se controló con la tríada tal mentada: testeo, rastreo y también aislamiento, que logró ser efectivo. ¿Cómo? Desde que se inició la pandemia, por el centro de aislamiento que se montó en Costa Salguero ya pasaron 470 contagiados leves y hoy hay 103. En ese caso se trata siempre de mujeres y hombres solos, los que están en Salguero. Por los hoteles que Cava alquiló para aislamiento de los casos leves o sospechosos, ya se alojaron 33.986 personas y hoy hay allí 3.500 personas en recuperación. En los hoteles se alojan en general a familias completas, madres y o padres con sus hijos. Se trata en todos los casos de hoteles de entre 3 y 4 estrellas. En el listado figuran hoteles como Presidente, Ibis Congresos, Deco Recoleta, Howard Johnson. Según las autoridades porteñas, las posibilidades de las familias de alojarse allí tuvieron que ver con una cuestión clave: si el cumplimiento se cumplió porque estaban todos juntos en un hotel de una manera más confortable y cálida. Y si el factor para incentivar el aislamiento de los casos leves no fuera un plus monetario, sino esas condiciones de dignidad y calidez que los centros extrahospitalarios desangelados como Tecnópolis nos ofrecen. En un punto, la dignidad personal se percibe como la libertad de elegir. Vemos personas que se resisten a los bolsos entregados por el Estado porque no encuentran allí esos consumos que ellos prefieren, ¿no? Bueno, entonces,
¿Cuál es realmente el incentivo, si seguimos adelante en esta argumentación, que interesa a las personas más allá de lo que el Estado supone que tiene que hacer? Estas personas humildes están diciéndole otras cosas, según en la resistencia a los bolsones y en la resistencia a los bolsones de comida y en la resistencia a esos productos estandarizados o esa elección estandarizadas. El dato de que apenas el 10% de las camas de la provincia de Buenos Aires destinadas al alojamiento estén ocupadas, al alojamiento de los casos leves estén ocupadas. Bueno, es todo un dato. ¿Por qué no van allí y sí van a los hoteles de Cava? Hoy a las 5:45 de la madrugada, Max Rosser, un economista, investigador de la Universidad de Oxford, que es el fundador de un sitio que todos consultamos, ourworldindata.org, uno de los sitios de internet más confiables a la hora de seguir las curvas de los contagios, sostuvo esto. Tenemos el tuit, países que me preocupan más, lo decía en inglés, ninguno de ellos logró aplanar la curva, se confirman nuevos casos todos los días, ninguno está testeando ampliamente. Eran 14 países con curvas ascendentes, Argentina ubicada en el 7º lugar. Y Rosser recomendaba 3 casos de respuestas exitosas. Corea, Alemania, Vietnam, en los que testear, arrastrar, aislar siguen siendo la clave. Cuarentenas estrictas generalizadas y renovadas no está en la fórmula. Tampoco el reproche a una población agotada que ya no puede sostenerla. Por eso la medida de Kicillof, aunque llena de dilemas, es un paso adelante en una manera de concebir el problema. Ya no la creación del enemigo interno en la lucha contra la pandemia. Porteños, runners, los que hacen fiestas y les gusta el asado, los que visitan a sus padres, los que se encuentran para tener sexo, los que salen a trabajar. Quizás el que interprete mejor el peso de libertad y obediencia, deseo y autorregulación, vida y limitaciones, va a ser capaz de pensar mejor medidas para la pandemia en la etapa actual. Medidas realistas que regulen la vida y que no le impidan hechos que es imposible seguir evitando. Se diferencia en eso del ministro de Salud Nacional, Ginés González García, y su molestia con la gente por no cumplir taxativamente con la última fase estricta de cuarentena. Mucho de lo que está pasando acá es por hacer asados, juntadas, mateadas, dijo el ministro. Y ahí está todo el problema, seguir enojándose con el contexto o aceptar sus características determinantes. La libertad de las personas, es un tema central en esta cuestión. La cuestión es cuándo se convierte en una especie de enemigo interno contra el que se resiste en lugar de convertirlo en un dato de la realidad sobre el cual ejercer esas políticas. El problema de los enemigos internos y los enemigos externos está volviendo a instalarse en la política argentina dominada por el oficialismo, en todo, en política, en economía, mirando las expropiaciones y los proyectos posibles, y también en el mundo sanitario. La lógica, amigo, se ha vuelto ubicua y eso es un problema. Vamos ahora al siguiente tema, entrevista con el economista Ricardo Hausmann, economista central, muy respetado en todo el mundo, y el tema es Estado versus capital privado, Estado presente o Estado expoliador. Este es el tema.